Bueno, entonces vamos a continuar para cerrar ese punto en el que eh, lo que estábamos tratando antes del receso, ¿no? Entonces, estamos acá, ¿no? En moral versus derecho. Entonces, planteando algunas diferencias, como hace referencia, ¿verdad? El subtítulo, ¿no? Habíamos visto que, eh, primero habíamos visto que existen dos notas características distintivas, ¿no? Uno, que los ordenamientos jurídicos disciplinan el uso de la fuerza, o sea, de la coerción física, un elemento del que carece del que carecen los enunciados de la moral, ¿no? Entonces, todos los ordenamientos que llamamos derecho contienen normas que disponen qué sujetos en qué circunstancias van a poder realizar cuáles acciones y mediante qué procedimientos, ¿no? Entonces, son normas que prescriben qué podemos hacer y qué tenemos que abstenernos de realizar, ¿no? Mediante la amenaza del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, el derecho objetivo es una técnica o una herramienta para obtener una conducta deseada, ¿no? De parte de los sujetos que están sometidos a este ordenamiento mediante la amenaza de la coerción, o sea, contra la voluntad del interesado y, digamos, pero siempre apuntando, como hemos señalado, hacia un ideal de justicia, ¿no? Pero cuando separamos la moral del derecho, eh, estamos quitándole toda connotación, digamos, subjetiva o de justicia. Entonces, si separamos totalmente la moral del derecho, no tendría que tener un contenido justo, ¿verdad? Sería suficiente que sea un componente o un elemento de estos que componen el conjunto de normas y reglas para que sea considerado derecho, ¿no? Luego, en segundo lugar, ¿no? Como otra nota peculiar y distintiva, el, podemos señalar que los ordenamientos jurídicos o el derecho objetivo tienen una estructura más compleja que la de los ordenamientos morales, ¿no? A diferencia de la moral, el derecho disciplina su propia creación y aplicación, ¿no? Y esto la moral tampoco lo hace, ¿verdad? Entonces, aquí cuando señalamos que esta estructura que tiene el derecho, esta que es más compleja, eh, se establece cuando, mediante una ley que compone también el derecho objetivo, se establecen las atribuciones a ciertas personas para que creen las leyes, ¿verdad? Para que emitan normas que van a componer también este derecho objetivo, ¿verdad? Las leyes para crear leyes, ¿verdad? Entonces, esta, esta dimensión, ¿verdad? Esa, esa reglamentación de la propia creación y aplicación de las leyes dentro del sistema jurídico es también un elemento del que la moral carece, ¿verdad? Porque la moral eh, no plantea eh, algunos, no plantea normas o no disciplina la creación de leyes morales, ¿verdad? La moral no está escrita, la moral no está disciplinada. Entonces ese es otro elemento que diferencia a la moral del derecho. Y podemos señalar, ¿no? En relación a ello, que todos los ordenamientos normativos de la conducta que llamamos derecho, ¿no? Incluyen también normas que establecen quién y en qué modo se pueden crear nuevas normas y aplicar también las normas existentes, ¿no? Eso se llaman leyes reglamentarias. Entonces, la moral no aparece, o en las prescripciones de la moral, no se presentan estas normas o esta forma de disciplinar la conducta, ¿no? Entonces sería otra diferencia notable entre la moral y el derecho, que nos va separando cada vez más, ¿no? Y al respecto de esto, eh,
a manera de conclusión, podemos citar a un filósofo del derecho que se llama Ricardo Guastini, que señala que derecho y moral son, por tanto, dos ordenamientos normativos de tipo diferente y son diferentes en relación al contenido. Generalmente, la moral no regula el uso de la fuerza y son también respecto a la estructura, porque generalmente la moral no incluye normas sobre la producción y aplicación de las normas. Entonces, son dos puntos diferentes que de lo expuesto puede concluir eh, este autor que se llama Ricardo Guastini, ¿no? Ahora, como dice él, ¿no? Siempre utiliza el término generalmente porque no se puede excluir que un ordenamiento normativo comúnmente considerado moral incluya, no obstante, normas sobre el uso de la fuerza. Y se puede excluir que un ordenamiento de este tipo incluya normas sobre la producción de normas, ¿no? Entonces, no se puede decir que nunca va a pasar, ¿verdad? Que nunca, o sea, las prescripciones de la moral eh, nunca van a incluir normas sobre la producción de normas, o que el derecho positivo nunca va a incluir, o perdón, las normas de la moral tampoco nunca van a incluir normas sobre el uso de la fuerza. Puede ser que se dé, por eso aclara el autor que solamente señala y utiliza adrede el término generalmente, ¿no? Pero esos son los dos matices que en conclusión, diferencian a la moral del derecho, ¿no? Ahora vamos a quedar ahí, ¿no? Antes de plantear las relaciones que existen entre la moral y el derecho y a efecto de poder revisar y dar una primera pasada al material que ya está completo y que se los he subido, creo que ayer, o no sé si esta mañana, pero son todas las preguntas, las 50 preguntas de las que se va a sacar 20 preguntas para el examen. Y bueno, no va a ser nada que no esté acá, ¿verdad? Las preguntas de desarrollo van a estar planteadas tal cual, como en el anterior examen. eh, y las de selección múltiple, emparejamiento y complementación también van a ser extraídas de acá, pero en todo caso van a ser adecuadas al tipo de pregunta, pero la información va a ser la misma, así que atentos ahí. Y el anterior parcial creo que habíamos planteado 7 preguntas de desarrollo y entre todas las demás, eh, las demás preguntas, ¿no? Que creo que en total eran 13, ¿no? Entonces, para este parcial, para esta oportunidad, están proyectadas 5 preguntas de desarrollo y las demás en las modalidades de la plataforma como selección múltiple, emparejamiento y complementación, ¿no? Y de eso, así se va a manejar el examen, de eso se va a tratar. El, el tiempo es igual que el anterior parcial, 1 hora, y está habilitado en todo el periodo del examen para que puedan entrar. Eso. Así que nos pondremos a revisar la segunda parte que no les había compartido, que era desde la pregunta 26, ¿no? De la pregunta que cuando se emplea el método exegético, ¿verdad? Y aquí están las siguientes preguntas y respuestas que componen todo el banco de preguntas que se llama material de estudio, creo, ¿no? Ahora nos daremos estos 20 o un poquito más de tiempo que nos queda para poder revisar, y si encuentran algo ambiguo, algo no claro, algo oscuro o que tal vez está mal planteado o mal respondido, pues me dicen nomás, pues si lo adecuamos, lo revisamos para que pueda estar todo claro en el examen y no estemos, no nadie se vea perjudicado, ¿no? Por alguna mala interpretación. Así que eh, podemos proceder con la revisión y quedo atento a todas sus preguntas y observaciones a efecto de tener las cosas claras, ¿no?
Presenciales. Desde el 14 de julio, o sea, desde este lunes que viene. Tienes que ir a vacunarse. No va a ser todo normal.
Bueno, comentarles que ya se nos va a terminar el tiempo. Espero que no hayan tenido más, que esté claro, ¿no? El cuestionario y las respuestas y las preguntas. Y nada, nos estamos viendo mañana en el horario del examen. Conéctense. eh, Tal vez un poquito más tarde pueden hacerlo, siempre calculando que les alcance la hora para rendir y va a ser, como les digo, en base únicamente a este banco de preguntas para facilitarnos el- un poco el estudio, ¿no? Y eso, si tienen alguna pregunta o tal vez no hay algo muy claro, entonces es el momento de preguntar. Buenas noches, Lice. ¿De cuántas preguntas va a ser el examen? De 20 preguntas. En realidad son 5 de desarrollo y las restantes 15 están repartidas entre selección múltiple, emparejamiento y ¿qué es? Complementación, que son algunas con respuestas, son preguntas con respuestas guiadas. En realidad es como todo, es como selección múltiple en diferentes formatos, ¿verdad? Los mismos que ya se habían también utilizado en el primer parcial. No son solamente esos tipos de preguntas y 20 preguntas. Y Está y bien. si están teniendo algún retraso en la plataforma, ¿verdad? O porque a veces se pone lento o lo que sea, entonces me avisan para poder extender también el tiempo, pero siempre tenemos que tener alguna evidencia para poder extender, ¿verdad? Para que en coordinación no nos llamen la atención. Así que me avisan, pues si tienen algún retraso o tienen alguna dificultad con la red o algo así o si de plano si se les corta el examen para habilitar un intento más o más tiempo, ¿verdad? ¿No? Eso para que puedan acabarlo eh, en el 100% de las preguntas, ¿no? Bueno, está bien, Lice. Ok. Entonces, nos vemos mañana en el horario del examen. Voy a estar siempre atento a sus preguntas y requerimientos, observaciones, ¿no? Para poder hacerlo de mejor manera. Entonces, hasta mañana y que tengan buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, sí. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.